Hola, hola amigos. Estamos nuevamente en esta videoemisión nocturna pasadito de las 10 de la noche con su amigo y servidor Silvano Ángeles. Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, aquí al frente del informativo El Pico del Águila. Pues oigan, con la novedad de que ya se aprobó el día de hoy en el Pleno del Senado la reforma a la ley de amparo que ha lanzado la presidenta ya desde hace unas semanas, precisamente con vistas a reformar esa figura jurídica que surgiera en el siglo XIX en nuestro país, por cierto, y si mal no recuerdo, en el estado de Yucatán, el juicio de amparo, que ahora es objeto de polémicas, discusiones y rechazos, así como reconocimiento de aprobaciones, es nuestro tema y como yo les decía, surgió en el siglo XIX en Yucatán y es una aportación de nuestro país, de nuestro México, a lo que en la prepa nos enseñaron lo que es el derecho positivo mexicano. Bueno, cuando en México hace esa aportación, ya es al derecho internacional. Y esa figura jurídica fue creada precisamente para evitar que en el sistema penal acusatorio, principalmente las autoridades, no cometieran excesos en contra de los indiciados o imputados o sospechosos o supuestos delincuentes o supuestos infractores. Para eso fue la figura de la ley de amparo, para proteger, repito, a los imputados o a los transgresores, supuestos transgresores, de algún exceso o abuso que pudieran cometer las autoridades, obviamente principalmente aquellas que son las encargadas de procurar y de impartir justicia. Pero esa figura en nuestro país, siendo que surge aquí, se dan esas ironías de la vida, se llegó a abusar de esa figura. Y saben que no hay que perder de vista esto, porque lo que motivó, yo creo que no solo a la presidenta, a los sectores verdaderamente de izquierdas, a los sectores verdaderamente comprometidos con el interés del pueblo en general, en especial de aquellos estamentos o aquellas porciones de la población que no tienen la capacidad o la facultad o la facilidad para haberse procurado un amparo en algunas cuestiones jurídicas en que se hayan visto afectados. ¿Por qué se abusó? ¿Quiénes son los que abusaron del juicio de amparo? Y que fue lo que, como dije, no solo creo que haya motivado a la presidenta, sino a los sectores de izquierda, a quienes se han comprometido con los derechos humanos incluso. Es que precisamente este abuso, quien más uso hizo del juicio de amparo, fueron aquellos que litigaron en contra del fisco. Fueron aquellos empresarios que se ampararon y recontraampararon contra los diversos, ¿cómo le llaman? Las diversas sentencias, digámoslo así, que que cada una de las instancias, tribunales, cortes, fueron determinando que en estos casos donde se litiga las cuestiones fiscales, cada una de las instancias con aquellos que buscaron el amparo empezaron a fallar en contra de esos, llamarle evasores, dejémoslo en empresarios que hacían uso del amparo para retardar y retardar el pago de impuestos. Huelga decir que el ejemplo que tenemos ahora, ya lo saben, es el señor Ricardo Salinas Pliego. Él es un botón de muestra, porque no es el único que ha abusado del juicio de amparo. Miren, lamentablemente aquí se nos queda muy atrás nuestros compañeros de Morena o de la Cuarta Transformación. Yo creo que en el partido o en la Cuarta Transformación, los partidos aliados, la alianza Sigamos Haciendo Historia, debe haber gente preparada, muy preparada diría yo, como abogados, algunos ya con experiencia en la jurisprudencia, en lo jurídico, y ellos son los que deberían de haber realizado una investigación
¿De qué sectores han utilizado más los amparos? ¿Qué sectores sociales del pueblo mexicano, y a cuestión de redundancia, de la sociedad, qué sectores han utilizado más el juicio de amparo? Ese estudio, repito, y hubiera servido mucho para fortalecer la iniciativa de la presidenta, pero lo diré cuantas veces sea necesario decirlo. Es que se les deja como dejaron solo al presidente López Obrador. Nada más imaginemos que en la alianza Sigamos Haciendo Historia, ya sea uno del PT, uno del Verde, uno de Morena, dijera: señores, hemos hecho un estudio y tenemos los resultados de qué sectores sociales han utilizado más los juicios de amparo. No sé si recuerdan ustedes, amigos, amigas, que cuando hace un año, poquito más de un año, cuando se iba a aprobar la reforma judicial que hoy es ley, cuando se llevaron a cabo los foros para discutir precisamente esta iniciativa de reforma judicial, Lenia Batres, excelente la ministra Lenia Batres, hizo un comparativo y en estadísticas dijo que los amparos se habían otorgado más para cuestiones financieras y fiscales que para derechos humanos, que para despojos, y dio una cifra alarmante. Voy a tratar de acercarme a las cantidades que manejó. Ella decía: hay 10,000 amparos, todos que tienen que ver con litigantes en contra de lo fiscal, en contra de los impuestos, en contra de cuestiones financieras. Hay 10,000 amparos. Y amparos por defender la tierra, los recursos naturales, hay 50. Amparos por defender los derechos humanos, hay 80. Amparos por defender las cuestiones contaminantes o del medio ambiente, hay 30. O sea, esto que hizo Lenia Batres es lo que debió haberse hecho esta vez para fortalecer la posición de la aprobación de la reforma al juicio de amparo, porque ha sido un arma utilizada por los evasores fiscales, por los corruptos, por los ladrones. Digo, ¿para qué vamos a recordar cuánta gente del PRI y del PAN se ampararon cuando sabían que iban a ser investigados por corrupción? ¿Cuántos? Ese estudio es el que debieron haber hecho en la Cuarta Transformación. Y no me voy a cansar de decirlo porque, miren, sí, a veces cae uno en el desespero de que no veamos aquí en Morena ni en la Cuarta Transformación alguien que diga: oigan, les voy a hablar con estadísticas, porque la realidad está con la Cuarta Transformación. La realidad está con las iniciativas de reformas constitucionales que ha lanzado nuestra presidenta y que desde el 5 de febrero de 2023 nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, 5 de febrero de 2024, nuestro presidente armó un paquete de reformas constitucionales. Todas esas iniciativas de reformas, que muchas ya son leyes, que se han aprobado en esta legislatura y en la anterior, en esta legislatura, que es cuando se tiene la mayoría, todo eso está sustentado por una realidad que ha golpeado al pueblo una y mil veces en diversos aspectos, saqueando las arcas de la nación, abriendo los recursos naturales como Pemex al extranjero, creando el huachicol, el robo de combustibles, y ahora el huachicol financiero que se da en el norte del país. Todo eso, y lo que se han carranceado los políticos corruptos que han comprado ranchos, que compraron haciendas, que compraron residencias, que compraron vehículos blindados, que compraron aviones, y que todo ello el presidente López Obrador lo recuperó, joyas incluso, joyas que tenían estos corruptos priistas y panistas, y el presidente López Obrador y su gobierno lo recuperó gran parte a través del instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, esta realidad que está sustentando esas iniciativas de reforma, que muchas ya son leyes, ahora se hubiera hecho ese estudio sobre el juicio de amparo. Y siguiendo con el ejemplo hipotético, que alguien dijera en la Cuarta Transformación: yo les voy a hablar con bases, con estadísticas, con estudios y análisis sustentados en estudio de campo,
en diagnósticos, en consultas, en encuestas, en sondeos, bla, bla, bla. Y aquí están los resultados. Les aseguro que no les dejaré ni un solo resquicio, ni a los prianistas, ni a los corruptos empresarios, ni a los sectores del conservadurismo o de la derecha, ni a los comentócratas de la derecha. No les dejaré ni un solo resquicio, porque con esta realidad chocante que no les guste, se les taparía la boca. Pero no hay nadie en la Cuarta Transformación que quiera taparles la boca con estudios que, repito una vez más, están fincados en una realidad que golpeó al pueblo cuantas veces se le dio la gana a los pudientes que ahora han perdido sus privilegios. Y obviamente están encabronados. ¿Y qué querían? ¿Qué esperaban? ¿Que esto iba a ser eternamente? Pero bueno, entonces ese juicio de amparo pues está siendo criticado. Vamos a leer algunas notas porque ya pegaron de grito los empresarios. Y noten algo, cuando no tienen razones de peso, van a hablar con puras vaguedades. Van a hablar con palabras grandilocuentes, pero huecas, porque no tiene sustento lo que ellos dicen. Y miren, yo no soy abogado, mi licenciatura es en comunicación y periodismo, no en leyes. Pero basta con que conozcas un poquito para que no te vean la cara. El presidente López Obrador, qué bueno que se encargó de abrirnos los ojos y demostrarnos cuáles eran los augurios fallidos y mentiras de los expertos en diferentes sectores. En el sector política, en el sector economía, en el sector comunicaciones, en el sector energéticos, en el sector hacendario, en el sector fiscal, en donde quiera se equivocaron. No, si gana López Obrador, el peso se va a ir a los 30, el dólar se va a ir a los 30 pesos. No, si gana López Obrador, la economía se va a venir para abajo. Lo dicen los expertos. No, es que si se les da pensiones a los ancianos, a los adultos mayores, van a empinar la economía. Esta bola de expertos, que son unos buenos para nada y que están parasitando al país, son muy responsables también en todo esto que está sucediendo y que el presidente López Obrador se encargó siempre de desmascararlos. Dice nuestro presidente, dicen los expertos que estando fuerte los de arriba, se van a beneficiar los de abajo. Y lo dicen así, si llueve fuerte arriba, va a gotear para los de abajo. Y el presidente se encargó de decir, mentira vil, mentira. Es que si se incrementan los salarios mínimos, va a haber inflación. Mentira. Se ha incrementado en el sexenio de López Obrador más de un 120% el salario mínimo. ¿Creció la inflación? Está controlada, señores. Cada cambio de sexenio de PRI para PRI o de PRI para PAN, había crisis económicas. Siempre. Y había devaluaciones. ¿Qué devaluación hubo cuando entró en el relevo Claudia Sheinbaum? Entonces, para que ustedes vayan viendo a los expertos. Repetir una vez más qué han hecho los dichosos expertos. Y vamos a leer ya algunas, entramos en materia antes de hacerles la narración o la lectura de la aprobación de la ley de amparo. El proceso, la nota de proceso en su página virtual, el día de hoy jueves publica, empresarios arremeten contra la reforma a la ley de amparo y dicen, frenará inversión y empleo. Así como decían que se iba a ganar López Obrador, se iba a caer la economía, iba a haber fuga de capitales, el peso se iba a ir, el dólar se iba a ir a 30 pesos, se iba a frenar la inversión, muchas empresas se van a ir del país si gana López Obrador. Toda esa bola de estupideces se repiten ahora en la ley de amparo. Repito lo que dicen ahora los empresarios. Empresarios se arremeten contra la reforma a la ley de amparo, frenará inversión y empleo, dicen. Lo más preocupante, dicen ellos, es el artículo transitorio incorporado de última hora que establece la aplicación retroactiva de la reforma, expuso la Coparmex, que es un organismo empresarial. Coparmex, no recuerdo qué significa, pero la conocemos como la Coparmex. Dice, el organismo empresarial señaló que identificaron disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión
y la generación de empleo. Remarco, y pueden, o sea, no es una certeza. O sea, el dólar se va a ir a 30 pesos. Y aquí lo mismo. Y esa reforma a la ley de amparo puede frenar la inversión y la generación de empleo. Otra vez, espantar con el petate del muerto. Pues, ¿qué nos creen de plano tan indejos como ellos se hacen? Subrayo que lo más preocupante es el artículo transitorio incorporado de última hora en la sesión plenaria. Esto ya se los había leído, el cual establece la aplicación retroactiva de la reforma. Esto es interesante. Ahorita lo vamos a ver en la lectura. Dicen los empresarios, esa medida impactará incluso a los juicios de amparo que ya están en trámite. O sea, les dije al principio de esto que sus palabras son grandilocuentes, pero son huecas, vacías. Porque no es lo mismo que digan limitan derechos fundamentales que ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación del empleo. ¿Cómo? Como dice el clásico, ¿cómo, papá? ¿Cómo? O sea, una cosa es que lo digan así, con grandes aspavientos y que la gente se apantalla y diga, ¡en la madre! Van a limitar los derechos fundamentales, van a poner en riesgo la certeza jurídica. Oye, ¿qué es la certeza jurídica? Bueno, no sé, pero la van a poner en riesgo. Eso es lo que quieren ocasionar en el pueblo. Pueden frenar la inversión y la generación del empleo. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Explícalo. No nada más estés haciendo uso del verbo sin que le pongas un sustento y una base que digas, por esto y esto y esto, se puede frenar la inversión y la generación del empleo. Ese artículo que están criticando de último momento, porque me parece que había un compromiso ya de los legisladores de la Cuarta Transformación que iban a revisar, creo que es el derecho legítimo, algo ya se mencionó aquí, creo que se incorporó según otra vez de último momento, cuando ya había un compromiso de echarlo para atrás, y es lo que se está quejando la Coparmex. Pero como vamos a ver, les digo que son mentirosos, además de que sus palabras no tienen sustento. Vamos a ver más adelante cómo no fue lo que ellos dicen. Se habían comprometido los legisladores de la Cuarta Transformación a que efectivamente a ese derecho legítimo, si no estoy usando mal el término, porque sí le pusieron un nombre a ese, limitan disposiciones transitorio, bueno, por aquí está el derecho legítimo. Bueno, se me perdió el término, pero el compromiso fue porque entendieron, repito, los legisladores de la 4T, que efectivamente se podría entender ese derecho legítimo de la persona como una limitante para los derechos colectivos. Entonces dijeron los legisladores de la 4T, bueno, es que no es así. Pero pegaron de gritos organizaciones sociales y de derechos humanos, como ahorita lo vamos a ver, porque estaban interpretando ese derecho legítimo como que se le daba preponderancia al derecho de una sola persona sobre los colectivos y que ellos iban a quedar descubiertos en el juicio de amparo. Entonces los legisladores 4T dijeron, a ver, pues vamos a revisarlo y vamos a quitar eso que a usted no les convence. Ese fue el compromiso de ellos. No dijeron que lo iban a quitar, pero ya saben cómo se les gasta la derecha mentirosa, ¿no? Dice, por ejemplo, no se escuchó, acusa la Coparmex, dice, no se escuchó al sector privado. La Coparmex criticó además la falta de diálogo en el proceso legislativo. Aquí hay dos afirmaciones falsas. Dice, no se escuchó al sector privado. Señoras, señores, si no se escuchó al sector privado, fue porque él no asistió a las dos consultas que hizo la 4T el 29 y el 30 de septiembre, apenas 4 días. Repito, si no se escuchó al sector privado es porque ellos no acudieron a las audiencias. Entonces no tienen ni derecho a reclamar. ¿Por qué no asisten? Entonces a mí me invitan, no voy y luego acuso que no se me escuchó. No, pues mira, qué güeyes te los encontraste, ¿no? Que te van a creer que no se escuchó. Más bien, lo correcto es, no se dejaron escuchar ellos, no se dieron a escuchar ellos, no asistieron. Eso de que no se escuchó al sector privado es porque ellos no participaron. Es como el PRI, desde un principio dijo, no vamos a ir.
porque para nosotros es una farsa. Si eso dijo el PRI y luego se queja de que no fue escuchado, pues dirías, ¿de qué estás hablando, primo hermano? Tú dijiste que no ibas a ir y ahora te quejas de que no estás siendo escuchado. Bueno, eso es lo que le está pasando a la Coparmex. Y la otra mentira, además, la falta de diálogo en el proceso legislativo. ¿Se puede legislar con esta oposición sucia que ofende, que calumnia y que golpea a sus contrincantes? ¿Verdad, Alito Moreno? ¿Te acuerdas de Noroña? Con esa oposición se puede dialogar. ¿Se puede tener un diálogo legislativo con el PRI, con el PAN? Amigos y amigas, ustedes tienen la respuesta. Esto es una necedad, además de que es una tontería, que venga a discutir, alegar la Coparmex, que no se dio un diálogo en el proceso legislativo. Se dio con quienes quisieron escucharnos. Habló Ricardo Anaya. O sea, él habló, que no tenía tampoco autoridad moral para hablar, pero él estuvo hablando, por cierto, en contra. A ellos todo es en contra. Todo es en contra. Incluso me acuerdo que hasta una broma les llegaron a hacer en el sexenio pasado de López Obrador a los del PRI o del PAN. Decían que la cuarta transformación dijeran que estaban a favor del mosquito que pegue el paludismo, para que el PRI y el PAN se lanzaran en contra de eso, ¿no? O sea, ya de veras que la oposición a veces da risa, pero bueno, retomando, ¿cómo puede la Coparmex decir que no fue escuchada si no asistió a la invitación? Fueron diálogos abiertos. ¿Cómo puede decir que no hubo un proceso legislativo con quien no te quiere escuchar? Oye, tú vas a hablar con alguien, pero cuando quieres hablar con ese alguien, te da una bofetada, te mienta la madre, te patea, te escupe. ¿Tú vas a entablar un diálogo con él? Señores, pues así es el PRI y el PAN con la cuarta transformación. Así es Lili Téllez. Así es Alito Moreno. Así es Ricardo Anaya. Así es Moreira. Así es incluso Xóchitl Gálvez. La otra que ahora es presidenta. Así es. Y era una de las más gritonas también. Kenia López Rabadán. O sea, con esa gente no se puede dialogar. Es un diálogo de sordos, se diría. Pero por ellos. Entonces, digo, vayámonos entendiendo. Bueno, eso lo publica hoy el Proceso. El día de ayer publicó Proceso. Organizaciones de la sociedad civil alertaron que la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley del amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un grave retroceso para el acceso a la justicia y la defensa de derechos humanos. Otra vez, ¿cómo, papá? ¿Cómo sustentas lo que dices? Porque, como dicen, aquí está escrito, y como dicen, el papel aguanta lo que escribas. Ahora, demuéstralo. ¿De qué manera esto representa un retroceso y dificulta el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo? No lo digas. No solo lo digas. Di cómo pasa esto que tú dices. Bueno, eso lo vuelve a publicar Proceso, que dicen que las organizaciones de la sociedad civil dijeron eso. Y aquí hay unas que sí, como les dije al principio, sí hay unas organizaciones de derechos humanos que están sustentando estas palabras. Sustentando, o más bien dicho, apoyando estas palabras, porque tampoco las sustentan con hechos. Y esto no es de dichos nada más. Es dichos con hechos. Pero nada más se quedan en lo primero, en los puros dichos. Quienes argumentan esto es el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Artículo 19, que Artículo 19 ya se ha visto envuelto en algunas cosas que faltan a la verdad. Estas organizaciones coincidieron en que el paquete de reformas propuestas por Sheinbaum tendrían impactos negativos en la jurisprudencia establecida. Otra vez las palabras muy escandalosas, muy magnificadas, muy sobredimensionadas. La mayoría tendría impactos negativos en la jurisprudencia establecida. ¿Cómo va a tener esos impactos? Aquí hablemos ya con ejemplos, no nada más se diga algo y ya, pues no están obligados a demostrarlo. Ellos piensan así, pues yo lo voy a decir. Pues como dice el dicho, pues yo digo que la luna es de queso y el sol de mantequilla, pues así que no me piden cómo demostrarlo, pues yo pero sí lo voy a preguntar. Vayan al sol porque el sol es de mantequilla y la luna es de queso. Ahí tenés mucho queso, mucha mantequilla. ¿Cómo lo demuestras?
Bueno, pues es lo que están haciendo estos cuates, ¿no? Dice, los efectos que tendría la reforma en la figura... Ah, el interés legítimo es el vocablo que estaba buscando hace rato. Dice, los efectos que tendría la reforma en la figura de interés legítimo impactará a lo colectivo en cuestiones como el derecho a la libertad de expresión, a la verdad y el acceso a la información. Miren, yo creo que a muchos de nosotros, ahorita lo vamos a leer, pues no nos dice mucho qué es el interés legítimo, la figura del interés legítimo, que lo que dicen ellos es que la presidenta lo puso como parte primordial de su reforma. Y este interés legítimo, que la presidenta lo pone como lo central, como el alma, como la columna de su reforma, es lo que ellos dicen que va a impactar a la libertad de expresión, a la verdad y al acceso a la información. Como si hubiera mucha verdad en nuestro país. Pero bueno, démosle chance, ¿no? Pero otra vez volvemos a lo mismo, palabras huecas, que solo se dicen, que son escaramuzas y no tienen verdaderamente una base, un soporte para decir que esto es real. Que ese interés legítimo va a impactar en lo colectivo, va a afectar los derechos de los demás. Dice, va a impactar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los derechos de la comunidad LGBT más, también van a ser impactados, según, el derecho a los actos de tortura, el derecho a que los actos de tortura sean investigados con diligencia va a ser impactado también, los derechos de las personas migrantes y los derechos de comunidades pueblos indígenas, los derechos ambientales, entre otros. Tú échale, porque mira, mientras no te sientas comprometido a demostrar lo que dices, tú échale. Son, repito, amigos, amigas de este informativo comunitario, son palabras que a mí, a su servidor, le parece palabras sin sustento, palabras huecas creadas para espantar, dicho de una manera más concreta. Es el petate del muerto. Con eso quieren espantar. Lo mismo dijeron de la reforma judicial. Lo mismo dijeron de que si conseguía la mayoría calificada por Morena y sus aliados. Lo mismo dijeron en la reforma de la Guardia Nacional. Lo mismo dijeron de la reforma a la desaparición de los organismos autónomos. Lo mismo dijeron de la desaparición de los fideicomisos multimillonarios que no eran del Poder Judicial, pero bien que se los jineteaba. Siempre van a decir lo mismo. Siempre. Ya esta no la sabemos. Vámonos a la lectura para ir ya cerrando esto. Dice, con ajustes, esta es la jornada el día de hoy en su página 4. Hoy jueves 2 de octubre. Jueves 2 de octubre, no se olvida. Su página 4 y la nota es de Andrea Becerril y Georgina Saldierna y dice, con ajustes, porque sí le hicieron ajustes a la iniciativa de la presidenta. Con ajustes, senadores avalan reforma a la ley de amparo. De última hora, el bloque mayoritario aprobó la aplicación retroactiva de la legislación, señalaron opositores. Miembros del partido Guinda aseguran que se terminará con los abusos que permitían evadir impuestos. Se corrigió el tema del interés legítimo, afirman. Antes de entrar a la lectura, lo que su servidor entiende como el interés legítimo y que ellos atacan, los sectores conservadores y la derecha sucia, es que ese interés legítimo era darle preponderancia a que en un amparo se tenía que ser más concreto en la solicitud de ese amparo y que la iniciativa de reforma que ya se aprobó en el Senado apunta a que fortaleciendo el interés legítimo de una sola persona se debilitaba y se dejaba en riesgos a los grupos colectivos como los que acabamos de mencionar. Lo de los derechos humanos, la comunidad LGBT, los migrantes que se ponían en riesgo. Fue cuando los legisladores de la 4 dijeron, bueno, a ver, es que no es así. Pero es que así viene su iniciativa. Bueno, eso lo vamos a cambiar. No dijeron lo vamos a quitar. Eso lo vamos a cambiar. Y de última hora hacen el cambio, porque creo que sí, parece que sí había por ahí incluso unos legisladores de Morena que también no estaban convencidos de esta figura jurídica del interés legítimo, parte de la reforma, el amparo que lanzó la presidenta. Parece que decían que sí, unos que se iban a retirar, otros que no. Total que de última manera no se retira y es cuando se introduce con cambios, porque como dice el encabezado de la nota, con ajustes, esto es decir, con cambios de los foros y las audiencias,
senadores avalan la reforma a la ley de amparo. Pero prosigamos con los subtítulos. Se corrigió el tema del interés legítimo, afirma. En sesión nocturna, el Senado de la República, esto fue ayer miércoles, el Senado de la República aprobó con ajustes la iniciativa presidencial en materia de amparo. La enmienda está encaminada a modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se había incurrido, sobre todo en el caso de los créditos fiscales. Otra vez vamos al ejemplo de Salinas Pliego. Créditos fiscales. ¿Qué era un crédito fiscal? Pues muchas veces, como dije, los periodistas o los reporteros no nos dicen qué es. Porque luego hasta ellos lo saben, pero su función es informar, no explicarnos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el crédito fiscal? Eso es, por lo que yo he leído, y es mi interpretación, no digo que sea la verdad absoluta. Mi interpretación es que el crédito fiscal es cuando le dice el fisco a una empresa, oye, debes tanto de esto. Oye, pues es que no puedo pagar, espérate. Dice, bueno, está bien, luego pagas. Ese es el crédito fiscal. Le van tolerando sus adeudos. Le van tolerando sus adeudos. Y esos son los famosos créditos fiscales. Y Salinas Pliego hizo abuso de los créditos fiscales que desde 2008 se negaba a pagar y fueron formándose, incrementándose como créditos fiscales. Hasta que es algo que dicen muchos que es impagable, no es cierto, mentira, el señor puede pagar eso. Y lo puede pagar 3 veces. Pero bueno, eso es más o menos el crédito fiscal. Dice que esto se había abusado sobre todo en los créditos fiscales, el amparo. Esa reforma reglamentaría los artículos 103 y 107 de la Constitución y fue aprobada con 76 votos de Morena y aliados y 39 en contra de la oposición, ya que pese a los cambios de fondo que se hicieron a la propuesta presidencial, el PRI y el PAN y el MC los consideraron insuficientes y recriminaron la celeridad con que se dio el proceso, toda vez que por la mañana de ayer miércoles se aprobó en comisiones y por la noche en el Pleno durante una segunda sesión. Aquí es importante remarcar que tanto el PRI como el PAN y el MC, o sea, la oposición de derecha, fue escuchada y por eso se hicieron los ajustes. Pero como dice la nota, no obstante de que se hicieron los ajustes que lanzaron el PRI, el PAN y el MC, aún así votaron en contra. Nada más para que vean quiénes son los incongruentes. Pues habiéndose escuchado y aceptado algunos cambios que se pusieron, aceptemos, aunque no estoy convencido, pero ¿cómo dice el presidente? Aceptemos sin conceder. Que de último momento sí se volvió a meter el interés legítimo. Pero hay más ajustes que se hicieron. Entonces, si se hacen, por ejemplo, 10 ajustes a la iniciativa de la presidenta y uno no, es mayoría 9 contra 1. Entonces, si 9 ajustes se aceptaron en la iniciativa de la presidenta y uno no creo que es suficiente que con uno que no se haya aceptado, ya no valga nada los 9 que se aceptaron, merced a las opiniones de los partidos de oposición. Pero así son ellos, siempre van a votar en contra, aunque se les haga caso en algunos o en muchos de sus planteamientos. Lo mismo pasó con la reforma judicial, por cierto. Cerca de la medianoche, ya en la discusión en lo particular, se aprobó, entre protestas de los opositores, una reserva propuesta por Morena para introducir un artículo primero transitorio que los guindas habían eliminado en la mañana y que establece, atención con esto, y que establece que los juicios de amparo que se encuentren en trámite continuarán su proceso hasta agotarse y seguirán su curso conforme a las nuevas disposiciones. Lo anterior a juicio de priistas, panistas y emesistas constituye una aplicación retroactiva. Aquí vamos a ver cómo es cuestión de interpretación. Y podemos otra vez aceptar sin conceder que cada quien lo interprete de acuerdo a sus intereses. Pero no es así. Es que cada quien, a menos no de las dos partes, porque sí hay una parte que sí lo interpreta de acuerdo a sus intereses, que son los del PRI, el PAN y el MC. Y hay quien lo interpreta en base a una realidad como son los de Morena, los de la 4T. Me van a decir, Silvano, qué casualidad, ¿no? Que quienes están sustentados por la realidad es la 4T, es Morena y la 4T en general, y los que no es la oposición. Pues sí, y ahorita lo vamos a demostrar, que es así. Entonces, y vamos a repetir esto, porque, miren, muchas veces un término hay que estarlo
pensando y repensando hasta que nos caiga el 20 de qué se quiso decir, ¿no? Los guindas habían eliminado en la mañana, dice, cerca de la medianoche, ya en la discusión en lo particular, se aprobó entre protestas de los opositores una reserva propuesta por Morena para introducir un artículo primero transitorio que los guindas habían eliminado en la mañana y que establece, aquí viene lo importante, y que establece que los juicios de amparo que se encuentren en trámite continuarán su proceso hasta agotarse. La palabra clave es agotarse, compañeros, no la pierdan de vista. Hasta agotarse. Y seguirán su curso conforme a las nuevas disposiciones. O sea, esto es lo que ellos interpretan como que se está aplicando la ley de manera retroactiva. ¿Cómo que luego se van a aplicar ya las nuevas disposiciones? Ok, la canción. Es que este cabello no me gusta que se me caiga así. Aquí está diciendo ese artículo transitorio, que todos los amparos presentes van a seguir su curso hasta que se agote. Y si se vuelven a amparar, ese nuevo amparo ya va a ser acorde a las nuevas disposiciones aprobadas en esta ley de reforma al juicio de amparo. A ver si ya lo veo más claro. Y que yo coincido con esto que dicen los legisladores de Morena y que digo que está sustentado en la realidad. Que el PRI y el PAN y el MC quieran decir que es retroactivo es porque afecta a sus intereses. Me voy a poner otra vez de ejemplo. Yo estoy amparado. Y con la vieja corte que ya se fue, yo me amparé 5 veces. En el primer amparo llegó a su término y me volví a amparar en el segundo con las mismas reglas, pero ya fue un segundo amparo. Bueno, es más, olvídense, no me pongo yo de ejemplo porque además no es mi caso. Vamos a usar el ejemplo real, basado en una realidad que todos conocemos. Ricardo Salinas de Gortari. Perdón, Ricardo Salinas Pliego. Empiezan a fallar las diferentes instancias administrativas, tribunales administrativos, Tribunal de Justicia Administrativo, en contra de él. Él mete un amparo y pierde ese amparo. Mete un segundo amparo y juega con las mismas reglas y lo vuelve a perder. Mete un tercer amparo con las mismas reglas que tenía la vieja Suprema Corte y lo vuelve a perder. Mete un cuarto amparo y lo vuelve a perder. Por eso, como dijo la presidenta, ha ido de instancia en instancia y todos los juicios de amparo se los ha ganado el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Bueno, ahora eso va a cambiar. Lo que hizo Morena y la 4T en general es decir, a ver, papá, ahora las reglas son así. Tú, los amparos presentes, los que estén vigentes ahorita, van a seguir su curso. Pero cuando esos amparos se acaben, ahí se acabó tu amparo de la vieja corte. Ahora, el nuevo amparo que vas a meter, porque te vas a seguir amparando, y es tu derecho, ahora viene con las nuevas reglas, papá. No jodas con que quieras que ese nuevo amparo, en esta época, cuando ya terminó tu amparo, que jugaba con las viejas reglas, pues ya terminó. Ahora el nuevo amparo que vas a meter es con las nuevas reglas. Y esto es lo que argumenta la oposición. Es que están aplicando la ley de manera retroactiva. No, señores. Se está respetando a los que están amparados actualmente. Ahorita Salinas Pliego tiene, no me acuerdo cuántos litigios, no son muchos, por cierto. Voy a dar una cantidad, pero vamos a decir que tiene 7 litigios de sus empresas en contra del SAT, en contra del fisco. Una vez que acaben esos 5 litigios de Ricardo Salinas Pliego, el evasor de impuestos, hasta ahí llegaron sus 5 litigios con las viejas reglas. Si se vuelve a amparar, ahora entra con las nuevas reglas. Y esas nuevas reglas están hechas precisamente para evitar el abuso del juicio de amparo. A ver si ahora sí lo vemos un poquito más claro para que no nos quieran dorar la píldora. Y muchas veces los digo con respeto, no hay que ser un abogado o un experto en cuestiones jurídicas para que te des cuenta de lo obvio y de lo elemental. Seguimos con la lectura. Los presidentes de las comisiones de justicia y de estudios legislativos, Javier Corral y Enrique Insunza, respectivamente, resaltaron que se tomaron en cuenta las propuestas de académicos, de juristas, de magistrados y de autoridades, y se hicieron las correcciones
en lo que se refiere al interés legítimo, que es lo que no les gustó a ellos, y otros puntos cuestionados. Durante el debate, legisladores de oposición insistieron en que la reforma acaba con el juicio de amparo, mientras los morenistas y aliados resaltaron que lo que se elimina son los excesos y arbitrariedades que permitían evadir impuestos. Fíjense, esto vale la pena que lo leamos nuevamente. Y mientras los morenistas y aliados resaltaron que lo que se elimina son los excesos y arbitrariedades que permitían evadir impuestos, que permitían descongelar cuentas provenientes de lavado de dinero o liberar a delincuentes. Fíjense, tres temas muy importantes. Se defiende bien aquí los legisladores de la 4T. Momentos, señores, esto no va a acabar con la ley de amparo. Con lo que va a acabar es con las arbitrariedades y los abusos que se cometían, ahora sí que valga la redundancia, al amparo del juicio de amparo. Y fíjense, o sea, aquellos excesos que permitían evadir impuestos. Ricardo Salinas Pliego. Descongelar cuentas. Descongelaron las cuentas el día que sentenciaron a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del narcopresidente Felipe Calderón Hinojosa. El día que en Estados Unidos se condenó a Genaro García Luna, ese día la Suprema Corte de Lucía Piña Hernández, la anterior presidenta de la vieja Suprema Corte, ordenó descongelar las cuentas de la esposa de Gerardo García Luna. Y aún así se atreven a hablar en contra de la figura jurídica del interés legítimo, cuando lo que se va a combatir son esos excesos. ¿Qué diría el PRI y el PAN de esto que está comentando su servidor y que fue muy publicitado? Ese día que se sentencia Genaro García Luna en Estados Unidos, la pinche Suprema Corte Vieja le dijo a la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, descongela la cuenta de la señora, las descongelas, porque estaban congeladas. Y por cierto, esta reforma de la ley de amparo ya viene en punto donde dice que ya no tendrá efecto los juicios de amparo para el descongelamiento de cuentas. Miren, eso es bien chingón. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, como tú, como yo, como aquel, como aquella, los que andamos en territorio, no tenemos que preocuparnos. No nos va a afectar a nosotros. Porque ni somos tranzas, ni somos ladrones, ni somos corruptos, ni somos multimillonarios. Así que, ciudadano de a pie, deja de creerte de babosadas. Esto no afecta al pueblo en general. Y ahorita contestaremos lo de las organizaciones sociales. Entonces, y esas cuentas que se mandaban descongelar provenían del lavado de dinero y del narcotráfico. ¿De dónde creen que eran las cuentas de la esposa de García Luna? Pues del narcotráfico, la lanita que daba los gringos para permitirle traficar la droga. Y la liberación de delincuentes. También ya el amparo, ya sabes qué, ¿se acuerdan de los sabadazos que hacía la vieja Suprema Corte? También la reforma al juicio de amparo va a acabar con esto, con dichosos sabadazos, con liberar delincuentes. Y no se le pedía cuentas a los delincuentes jueces que lo liberaban. Proseguimos. El senador Insunza resaltó que el amparo conserva su espíritu original de límite y dique frente al abuso y a la arbitrariedad, pero se impide que sea un instrumento exclusivo de las élites. Esa es otra verdad. Ahorita acabo de tener un debate en mi otra página del Caballero de la Noche Blanca, donde están defendiendo a los empresarios y estamos sacando precisamente esta cuestión que se acaba de mencionar aquí, el juicio de amparo, porque decía un debatiente ahí en la página del Caballero de la Noche Blanca, que los pobres no tenían acceso al juicio de amparo porque es muy caro, y le contestaba un extraviado. Dice, pues que yo sepa, hay muchos pobres que se han amparado y no cuesta millones el amparo como tú dices, así que no se amparan porque no quieren. ¿Y qué es lo que está diciendo? Sí, se va a impedir en esta nueva ley que el juicio de amparo sea un instrumento exclusivo de las élites. Yo le contestaba a este debatiente que estaba defendiendo y estaba afirmando que los juicios de amparo están al alcance de los pobres. Le dije, ¿ah, sí? ¿Tienes una estadística? ¿Tienes un estudio que diga, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la cuestión jurídica hay en un universo de 5,000 gente amparadas, en diversos delitos, 5,000 gentes que se han amparado. De esos 5,000, ¿cuántos
son ricos y millonarios y cuántos son pobres. Y dije, ¿no te has enterado que han dicho los estudiosos del tema, que las cárceles están llenas de gente pobre y muchos de ellos inocentes que no han podido pagar un amparo y una apelación? Yo le decía, ¿no has oído eso? Entonces, esto que está diciendo aquí es que el juicio de amparo había sido un arma legal, pero no legítima, de la cual hicieron uso y abuso las élites multimillonarias. Y es lo que se está atacando aquí. El senador Corral precisó que se moderniza el juicio de amparo al incorporar de manera clara el uso de herramientas digitales. Además, agregó, la vía digital será opcional, de modo que nadie quede excluido por carecer de medios tecnológicos. Explicó luego que se modificó el artículo 5 de la Ley de Amparo para definir con mayor claridad la figura de interés legítimo, lo que no les gustaba a los prianistas, a fin de evitar demandas basadas en intereses abstractos. Sin embargo, no se cerró la puerta de acceso a la justicia a los colectivos que acrediten afectaciones efectivas. Aquí lo que quiso decir, porque leí en una nota de ayer, es que la 4T hacía énfasis en que el interés legítimo lo estaba recargando en que el demandante de amparo tendría que demostrar que sí estaba siendo afectado concretamente en lo que se le imputa y que por eso solicitaba el amparo. Y argumentaba la 4T, porque muchos se han amparado en cuestiones abstractas. O sea, que dicen que van a violar sus derechos, o que están violando sus derechos, pero no demostraban esa violación de derechos. Entonces, la figura del interés legítimo se basa en que ahora el que solicite un amparo demuestre que efectivamente están siendo violados o pueden ser violados sus derechos. Por ejemplo, un presunto delincuente que tenga una orden de aprehensión y que diga, me voy a amparar, y que le digan al presunto delincuente, a ver, ¿por qué lo necesitas? Es que dicen que yo lavé dinero porque tengo empresas. ¿Y lavaste dinero? Pues no. ¿Y tienes empresas? Pues sí. Bueno, ¿y cómo demuestras que no esté lavado de dinero? Obviamente, el derecho dice, todo mundo tiene derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí se le tiene que decir, bueno, entonces tú demuestra en qué te puede afectar. Si tú dices que no has lavado dinero, que si eres empresario, que has pagado al fisco, que no has desviado dinero, que no has utilizado dinero que viene de causas ilícitas y lo has metido a otros negocios para lavar el dinero, bueno, demuestra que no es así. Porque si tú no demuestras que se puede violar tus derechos, ¿cómo vas a pedir un amparo? Porque, ojo, aquí viene lo real. Es como si Bermúdez Requena pidiera un amparo para no ser investigado. Pues el señor ya tiene mucho que se le puede demostrar. ¿Cómo le van a otorgar un amparo si el señor se le demostró sus relaciones que ha tenido con gente del huachicol, del secuestro express y de la extorsión en Tabasco? Ya hay pruebas de que, al menos, si no documentales, sí pruebas testimoniales de que el señor era el líder de la barredora. ¿Cómo se le va a conceder un amparo al señor diciendo que están violando sus derechos? Y si dicen, bueno, pero es que hay testimonios contra ti, no se están violando tus derechos, hermano. ¿Cómo te vamos a amparar ese testimonio en contra tuya? ¿O qué? ¿Eso te lo fabricó el gobierno? Pues demuestra que te lo fabricó. Entonces, proseguimos. Ya para terminar, porque sí está esto muy interesante. Explicó luego que se modificó el artículo 5 de la Ley de Amparo. Es una repetición de lo que estoy diciendo, de lo que ya leí y lo que acabo de reforzar. Explicó luego que se modificó el artículo 5 de la Ley de Amparo para definir con mayor claridad la figura del interés legítimo, a fin de evitar demandas basadas en intereses abstractos, que no se demuestra la afectación. Sin embargo, no se cerró la puerta de acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones colectivas. Otro de los ajustes fue en torno a la suspensión del acto reclamado, en el que se establecen límites en casos sensibles como lavado de dinero. Se establecieron límites, no se está negando el amparo. Se establecieron límites, como es el caso de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. O sea, las que tiene Salinas Pliego, por ejemplo. Y ni tú ni yo tenemos esas multimillonarias para evadir al fisco. Así que, ciudadanos de a pie, ¿por qué nos vamos a preocupar por las mentiras que dice el PRI, la Coparmex,
y algunas organizaciones de derechos humanos. Se establece que la suspensión podrá negarse cuando se afecte el interés social y el orden público. Esto es lo que también suena fuerte, pero vamos a comentarlo. Se establece que la suspensión, o sea, el amparo, podrá negarse cuando se afecte el interés social y el orden público. Es decir, si el otorgarle un amparo a un solicitante de dicha figura, si otorgárselo afecta al orden público y al interés social, se va a negar el amparo. ¿Qué es afectar el interés social? Que no se pagan impuestos. Y se quiere amparar para no pagar impuestos. Pues eso está afectando el interés social, papá. Entonces se te va a negar el amparo. Esas son las nuevas reglas que yo creo que el pueblo de México aplaudimos. Sí, cuando se afecta el interés social. Oye, pues estás dejando de pagar impuestos. ¿Qué quieres, que se te otorgue amparo? Estás afectando el orden social. O como dice aquí el orden público. Pero no solo eso. Ya me perdí. El orden público, el interés social y el orden público. El interés social es cuando no se pagan impuestos. El orden público, cuando solicites un amparo, cuando estuviste preso por narcotráfico. Ahí se afecta el orden público. Atención. Les recuerdo el caso de la señora Abril, no recuerdo, que su esposo había intentado matarla, fue encarcelado con tentativa de feminicidio y eso era grave, no ha alcanzado a fianza. Los corruptos jueces de Lucía Piña le cambian el delito y lo bajan a violencia intrafamiliar, ya alcanzó fianza. Salió el señor y a los 15 días mató a su mujer. Ese amparo, o esa salida, esa liberación, afectó el orden público. Ahí se va a negar el amparo. Aunque ahí fue reclasificación de un delito. Pero es la misma gata, nomás que revolcada. Se establece que la suspensión de amparo se podrá negar cuando se afecte el interés social y el orden público. Se modificó también lo relativo a la inejecución de sentencias a fin de que los funcionarios o autoridades responsables no se escuden en la imposibilidad jurídica y material para no cumplir las resoluciones en materia de amparo. Que bueno, también se está cubriendo aquellos funcionarios que no cumplan con las encomiendas de otorgar los juicios de amparo. Pese a estos cambios, durante horas senadores de oposición insistieron en que se acabó con el amparo y que los colectivos no podrán defenderse no podrán defender el medio ambiente o la salud. No será posible detener las obras como se hizo con el Tren Maya. No, pues aplaudimos. Qué bueno que no se detuvo las obras del Tren Maya. Lamentó Alejandra Barrales del Movimiento Ciudadano. Fíjense, ya tan cínicos son que hasta dicen, pues es que se va a limitar nuestra capacidad de detener las obras que benefician al pueblo. Nada más le faltó a Alejandra Barrales decir eso, porque se está quejando que no será posible detener obras como se hizo con el Tren Maya. Qué cinismo, de verdad. El panista Raimundo Bolaños sostuvo que lo único que se protege es la autoridad al favorecer recaudación. Bueno, ya es puro rollo todo esto. Dice, en respuesta el senador morenista Alejandro Murat preguntó si el objetivo del amparo es defender a narcos, si es defender a secuestradores o a quienes lavan dinero. Les preguntó, ellos, a los panistas y a la mesista Alejandra Barrales. Pues amigos, yo sé que el tema es un poco difícil de comprender. Yo traté de desglosarlo un poquito, a mi entender, y no solo a mi entender, sino a la interpretación y a la lectura que hago de diferentes puntos de vista. Espero que les haya parecido interesante. A mí sí me parece harto interesante, y les digo una cosa. Esta reforma a la ley de amparo, cimentándose, va a acabar con muchos, no solo con muchos abusos, va a acabar con muchos actos delictivos. De verdad, como es el lavado de dinero. No, ahora sí no te descongelas cuentas, lo siento, pero el amparo no te puede amparar en eso y no puedes descongelar sus cuentas hasta que se termine tu proceso. Y si eres inocente, se te devolverán tu lanita. Pero si no, y si es dinero mal habido, ahí está el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Amigos, amigas, muy buenas noches. Estaremos en contacto en estos próximos días. Ya mañanita es fin de semana. Esperamos. Pues mañana me gustaría tocar un tema bonito, ¿no? Un tema bonito que tiene que ver con son dos temas, más bien dicho, que tienen que ver con la cultura. Ojalá, y yo he visto que casi no les gusta mucho, no junta muchas vistas cuando es un tema de cultura. Oigan, no sean así. Es un clavadito también estos videos cuando hablamos de cultura. Mañana tenemos eso el viernes. Buenas noches, descansen. Su amigo y servidor, Silvano Ángeles Barrón.
comunicólogo.